Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué Gusto en tal? saludarte. Mucho Debo gusto. decir que sos de las pocas personas que ha venido 2 veces. Ya estamos cumpliendo 77, 78 episodios, pero me es grato tenerte acá porque creo que sí ha existido un antes y un después, o por lo menos ha habido un escalón más en tu carrera. Ahora como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entiendo que en Guatemala eso no es muy común y se ha pasado, habrá pasado tal vez una vez. Felicitaciones a pesar de lo que digan los demás. Vamos. Yo te felicito porque hay gente que por envidiosa o por lo que sea o porque no coincide en una otra cosa, pues no le gustará, pero la realidad es que has sido una persona con una carrera constante y con éxitos a la vista. No sé cómo te sentís ahora de saber y haber logrado algo que también nos vas a explicar, porque no es fácil. Vamos. O sea, la gente dirá que es fácil ese puesto, yo seguramente también lo puedo lograr y en algún momento nos vas a explicar, pero ¿cómo te sentís? Porque No, pues muchas gracias, un verdadero gusto volver a estar acá en el programa, poder conversar. Lo primero es decir que pues es un honor, es un verdadero honor poder ser el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2003, la jurista Marta Altolaguirre, guatemalteca, pues fue presidente de la Comisión Interamericana. Así que esto lleva 23 años después que pueda un guatemalteco poder ocupar esa posición. Y estoy honrado también porque hemos sido 3 guatemaltecos en la Comisión Interamericana. En 1975, el licenciado Carlos García Bauer; en el año 2000, la licenciada Marta Altolaguirre. Y yo inicié en el 2019 y soy el primer guatemalteco en haber sido reelecto. Estoy en mi segundo periodo, este ya es mi 7.º año, y se da esa posibilidad en la que ha habido algunas veces desinformación de que algún presidente fue que designa la posición de llegar a la comisión o algo. No es así. Son los estados de la OEA los que en una elección abierta en su asamblea, pues son los que en votación designan a los comisionados, y después es a lo interno del pleno de la comisión que los mismos colegas comisionados, somos 7, se hace pues una deliberación, un análisis, una votación claro, cuando es necesario para poder optar ya sea al cargo de la directiva, a la presidencia o a alguna relatoría específica. me encanta la manera tan sencilla en que lo planteas. Es decir, primero vamos a la OEA, ¿ya? Y ahí hay un representante de cada país que tiene que emitir un voto y sobre eso vos sos parte de la comisión. Posteriormente vos podías haber sido comisionado, como ya lo hiciste 2 veces, se te asignan algunas relatorías, pero llegar a la presidencia, como bien lo mencionas, es segunda vez que se da para un guatemalteco. Y la última vez fue hace 23 años. Cuando hablas de ese diálogo entre colegas y demás, me imagino que es un tema de análisis profundo de tu trayectoria, de tu capacidad, de tu trabajo, y habrán votaciones y que además estás compitiendo seguramente con otras personas, porque de lo contrario no haría mucho sentido. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Por qué te hago esta pregunta tal vez un poquito más detallada? Porque no quiero que la gente se quede con la impresión que estos son cargos, como bien lo mencionaste, a dedo, o que muy fácilmente simplemente entras a una carrera en el ámbito de los derechos humanos y entonces ahí vas a llegar y vas a obtener el puesto de la presidencia. No, lo hago porque con el afán de que nos puedas contar que el logro que obteniste, del cual yo te felicito, no es fácil. Pues te comento que normalmente la comisión trabaja con base a un plan estratégico donde se hace un monitoreo constante de todo el continente, eh, digamos, americano, o sea, toda la región de Latinoamérica, del Caribe. Y básicamente lo que ocurre con ese monitoreo es que se van evaluando los desafíos que hay en la región. Y al inicio del año, en la primera sesión del año, lo que ocurre es que se analiza qué perfil dentro del pleno, dentro de los 7, qué perfil es el mejor para poder dar algunos encargos, algunas relatorías de país. Eso es lo primero, donde hay algunos manifiestan interés en algún país, Y se vota también. otros, digamos, se vota, todo esto se vota dentro del pleno, algunos otros recomiendan o sugieren que alguna persona pueda ser relator de determinado país o determinado tema,
Y después digamos, buscar el consenso, podría llegar el momento ya de una votación o definir por consenso cuáles son los perfiles para ser relator de país. En este año, al arrancar este año 2026, por ejemplo, se definió dentro del Pleno las relatorías de país Que le que toca a cada uno. consideraban que podía manejar a mi cargo y, digamos, la relatoría de Estados Unidos es una relatoría eh, bastante importante por Claro. lo que significa en la región y a mí se me encomendó en voto de confianza ser el relator de Ese fue país el para primer paso de Estados este año, Unidos. Eso fue la primera sesión del año. que es muy importante. O sea, estamos Y hablando de una potencia mundial, sabemos lo que representa, y digamos que ese fue el primer logro de obtener, digamos, una relatoría así. en esa misma dinámica, digamos, se me encargaron algunos otros países. Yo soy relator para Argentina, soy relator para Ecuador, también soy relator para Cuba y dentro de los países del Caribe soy relator para San Vicente y las Granadinas. En la trayectoria en la comisión yo he venido teniendo el encargo de ser relator también en dos temas, en personas privadas de libertad y en personas con discapacidad. Es decir, tengo unas relatorías de país y temáticas a mi cargo. Eso fue, digamos, parte de lo que se habla en el primer día cuando arranca, que nos reunimos, digamos, en el año. Y luego en el periodo de sesiones, ahora estamos, digamos, incluso por tener nuestro primer periodo de sesiones presencial, que ya hablaremos, pero Sí. Guatemala será la sede. Ahí se hace también un diálogo en el pleno de los 7 comisionados de cómo se ve a los desafíos de la región, quién debería estar en la directiva de la comisión y se proponen nombres y dentro de mis colegas pues me han propuesto ser el presidente y a lo interno se hace pues alguna votación por si hay alguna otra propuesta y es el mismo pleno el que define por consenso votación, en mi caso por votación, la presidencia de la Comisión Interamericana. Ese pleno que mencionas es el que está integrado por 7. Sí, ¿Qué ahí países son? tenemos ¿Integrantes de qué países. países? Tenemos países de Argentina, Sí. de México, de Surinam, de Estados Unidos, de Guyana, de Bahamas y un servidor de Guatemala. Entre esos 7 decidieron, primero, el que fueras el encargado de la relatoría de Estados Unidos. Y de los Y otros países. posteriormente, obviamente, de las relatorías de los otros países, de los otros comisionados. Y posteriormente, en una votación, en una discusión, se queda que seas el presidente de la comisión. O sea, eso creo que es importante para el país y creo que le da una posición importante también entre los otros países. Ahora, ¿cuál es el mandato de la comisión? ¿Cuál es el mandato ahora que también sos presidente de la misma? Sí, digamos, la comisión como tal es uno de los principales órganos de la OEA, digamos, es un órgano técnico que tiene como finalidad la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente. Y eso se hace a través de una serie de instrumentos, no solo recibir denuncias cuando han ocurrido fallas en los sistemas internos para verificar que no vuelvan a repetirse esas fallas que hayan lesionado algún derecho humano, sino se hacen investigaciones para informes temáticos, se hace monitoreo y en el cargo de presidente pues se tiene la representación internacional de la Comisión Interamericana y eso da pues obviamente también una interacción de un diálogo a mayor nivel, ya sea a nivel de Cancillería o cuando corresponde a nivel de las presidencias de la República para atender algún asunto, sea porque se nos invite a una visita específica para atender un tema, sea porque surja una problemática. Es decir, la labor de presidente conlleva tener una alta capacidad de un diálogo que permita encontrar pues las soluciones en situaciones complejas sin perder el rigor técnico o la aplicación de los reglamentos. Cualquier situación a la que uno tenga a bien atender, pues recibe la misma y se comunica al pleno, pues el presidente no decide por sí solo, no toma decisiones, sino todas las decisiones son por el órgano colegiado, siendo 7, con 4 votos se toman todas las decisiones en la O comisión. sea, pronto
En presencial, reuniones de la comisión en Guatemala. Como que queda cabal, ¿no? Acaban de nombrar, vienen a Guatemala, creo que es un buen gesto, pero quisiera entender y para que también la gente entienda qué nivel, digamos, protocolario o institucional, internacional o local es el que se debe llevar para la comisión. Es decir, aquí debiera de recibir a los comisionados el Ministerio de Relaciones Exteriores o es el presidente de la República quien debe de recibirlos y hacerles, no sé, es un saludo diplomático. O sea, ¿qué hay, digamos, de la comisión a la hora de venir a Guatemala y cómo como autoridad se les trata o se les debe de tratar? Si digamos el cargo de comisionado es un cargo en el cual, pues muy parecido al tema diplomático, hay algún protocolo. La interacción que se tiene oficialmente de la comisión es normalmente a través de las cancillerías y siendo la sede en Washington de las misiones permanentes que los estados tienen en Washington, es decir, el embajador ante la OEA de los distintos países. La comisión hace al año eh, periodos de sesiones. A veces hace 3 o a veces hace 4. Normalmente los periodos de sesiones se hacen en la sede, que es en Washington. Pero hay estados que pueden invitar a la comisión a hacer un marco de periodo de sesiones en su país. En este año pareciera ser un año para Centroamérica, porque siendo el único centroamericano en la comisión, Claro. pues se dio el voto de confianza para que yo presidiera, pero digamos, Guatemala invitó a la comisión para que su primer periodo de sesiones fuera acá. Es una coincidencia que siendo yo presidente, Es una buena es coincidencia. una muy buena coincidencia. Eh, en ese marco, pues es el presidente de la República, el canciller, el que recibe a la comisión, seguramente ahí se da apertura, y lo que ocurre en el periodo de sesiones son una serie de audiencias regionales de diferentes temas de los distintos países. Es un gran diálogo del continente en materia de derechos humanos y es atendido por el Pleno de la Comisión en audiencias que van a ser públicas y van a ser celebradas en Guatemala. No son resolver casos, no son temas controversiales, sino es poder escuchar en un diálogo interamericano temáticas de desafíos de derechos humanos en la Creo región. que va a ser interesante que cualquiera puede llegar a verlo, ¿no? Sí, van a ser audiencias públicas en Guatemala, cualquiera puede llegar. Y en el segundo periodo de sesiones, por eso decía, pareciera ser un año de Centroamérica, Panamá ha invitado a la comisión, por lo que el segundo periodo de sesiones pues será también en Panamá. Y te decía que es interesante, y yo iré, a ver, porque algo que a veces queda como en la nebulosa, no porque sea bueno o sea malo, sino porque hay un poco de desconocimiento, es cómo es que se toman las decisiones dentro del sistema, digamos, si le puede llamar sistema o, digamos, la comisión, cómo es que se toman las decisiones, qué implicaciones también tienen esas decisiones. Porque lo que uno de repente conoce es pues, el mundo jurídico y conocemos pues, las decisiones locales de un juez en un organismo judicial, en una sala, en algún tribunal, pero estas decisiones que van dirigidas por temas de derechos humanos en un pleno como el que ustedes manejan, ¿cómo se toman las decisiones y cuáles son las sanciones o las implicaciones que se pudieran tener? Sí, las decisiones se toman por una mayoría de un pleno de 7, es decir, que muchas veces es unánime, la mayoría son decisiones unánimes y pues hay algunas que no lo son y para que puedan ser decisiones colegiadas se necesitan 4 de 7 votos. ¿Qué implicaciones tienen? Digamos, cuando según se utilicen los instrumentos, esas son las implicaciones. Voy a poner una de las grandes líneas de trabajo que son los sistemas de peticiones y casos en la comisión. ¿A qué se refiere esto? Si hay una vulneración de derechos humanos, se agotaron todos los recursos internos, pero por alguna razón hubo alguna falla porque no existía una norma, porque no hubo una debida diligencia, porque no se atendió bien y se vulnera ese derecho humano a pesar de que se agotaron todos los recursos formales, de manera subsidiaria y complementaria la comisión conoce no para revertir una decisión local, sino para poder analizar el caso y emitir recomendaciones. Las recomendaciones que emite es para que no vuelva a repetirse la falla. Entonces las recomendaciones
pueden ser, si usted no tiene una política pública, sería bueno que avance en ella. Ujú. Si usted no tiene determinado protocolo, puede avanzar en ella y que haya alguna reparación a la persona víctima de ese caso. Ese es uno. Ya. Pero hay otra labor de decisiones que tiene que ver como informes temáticos para dar grandes lineamientos. Son, digamos, ayudar a los estados que tienen la obligación de respetar a los derechos humanos para que puedan ir fortaleciendo los propios estados de sus obligaciones en derechos humanos. Sí, ahondando en eso, tal vez como que la pregunta continua sería, ¿cuál es el impacto entonces de los Estados miembros? Imagino que puede ser positivo o negativo dependiendo, pero normalmente donde se le puede hacer una recomendación o un llamado de atención, si se puede usar esa palabra, son en los casos donde ustedes consideran que hubo una violación de derechos humanos en algún Estado miembro. Los impactos que puede sufrir, digamos, los Estados miembros con este tema, porque escuchaba que a la víctima puede tener un resarcimiento, puede tener, digamos, pero el Estado miembro, ¿qué impacto puede tener? Hablando de un rigor técnico, de una situación desafortunada donde hubo una violación, voy a poner un ejemplo que hacía falta un protocolo, ya sea un protocolo médico o de debida diligencia o de la manera en cómo abordar una situación. Eh, Algo que fue desafortunado, que fue una falla en el sistema, si se cumple la recomendación, pues el Estado va a ver cómo conforme a su institucionalidad genera ese protocolo o modifica algún aspecto para que no vuelva a repetirse la falla. O sea, el verdadero impacto que se da para los estados es desde una óptica técnica que esa recomendación para que no se vuelva a repetir ocurre cuando pone a funcionar sus instituciones y resuelve la falla que provocó esa violación. Esa no repetición es porque el Estado cumplió una recomendación eminentemente técnica. Lo que le da credibilidad y legitimidad a una comisión es que se mantenga en el rigor técnico de resolver esas fallas, porque no es que la comisión tenga que tener una injerencia indebida y entrometerse en el funcionamiento propio de instituciones locales, sino que es permitir que esa institucionalidad se vaya fortaleciendo porque el responsable de respetar los derechos humanos es el Estado y lo que la Comisión da es un apoyo subsidiario y complementario a través de esos grandes lineamientos técnicos. Ya no profesional, porque yo me imagino que en estas discusiones se aprenderá mucho del tema regional, habrán discusiones de normas locales, de la aplicación, de la falta de protocolos, de la falta de políticas públicas en X problema y además la sugerencia de, mire, debería usted ahondar el tema de mejores políticas públicas para no repetir el error. Pero en tu caso personal y con tu experiencia, o sea, qué aprendizajes te ha dejado, digamos, en tu carrera, en el ámbito jurídico institucional? Eh, Algo que puedas, digamos, pensando en la trayectoria que has tenido, más el aprendizaje que tenés, o sea, ¿qué aprendizajes crees que has logrado? Creo que es muy importante la pregunta porque al abordar diferentes países, diferentes temas, diferentes problemáticas, uno de los aspectos es no perder la imparcialidad y el rigor técnico, porque al momento de abordar un tema complejo con las autoridades de un país, con ya sea a nivel de Cancillería, de Presidencia o de altas autoridades por algún desafío que haya, eh, se van encontrando pues las posibilidades de avanzar en una ruta cuando se mantiene imparcialidad, rigor técnico, porque eso genera confianza y al generar confianza se puede ir avanzando en alguna toma de decisiones. Tengo ya prácticamente 7 años, por ejemplo, de ser relator de personas privadas de libertad. Hay una crisis en el sistema carcelario de toda la región. Me ha tocado hacer visitas complejas como, digamos, en graves momentos de crisis carcelarias. He visitado varios de los centros más grandes del continente y cuando uno verifica las fallas para poder resolver alguna de esas fallas, el Estado tiene que coordinar sus instituciones, no solo el Ministerio
gobernación, sino algunos temas que tienen que ver o con las condiciones de alimentación o de Claro. nutrición o médicas. Y para resolver eso se necesita que primero se reconozca que hay algo que mejorar, que se active y que se confíe en cuáles son las recomendaciones técnicas. Y para un tema tan complejo, el rigor técnico, la imparcialidad, lo que permite es construir confianza y sobre eso avanzar en una hoja de ruta para poder llegar a una solución. Y entonces creo que esa es una de las principales experiencias. En el momento que se pierde el rigor técnico, en el momento que se pierde la imparcialidad, eso conlleva una pérdida de confianza y ahí se puede detener el avance en el sentido correcto de las ¿Cuáles pudieran cosas. ser algunas recomendaciones pensando en el tema de privados de libertad? O sea, me imagino que será fortalecer su sistema penitenciario, que son cosas que pasan también en el país, y no te pido que hables del país, pero seguramente será el trato a quienes están privados de libertad, una buena alimentación, la palabra famosa para aquellos que les gusta el tema de derecho penal, que dice es que debe haber un proceso de, ¿cómo es? De adaptación o de, no sé, es un tema de educación y antes de salir que tengan también la posibilidad de poderse acoplar a una sociedad. ¿Cuáles son, lejos de preguntarte cuáles son los problemas, porque la mayoría ya sabemos son problemas graves en los sistemas penitenciarios latinoamericanos, cuáles son esas recomendaciones que en algún momento de repente ya han dado ustedes? Es, póngale atención a un tema que está olvidado. Eh, Sí, por ejemplo, hay algunos muy puntuales. La mayor parte del hacinamiento que existe en los centros carcelarios es por personas que no tienen una sentencia condenatoria firme. Es decir, muchos están en una prisión preventiva cumpliendo su condena. que es excesiva. Por ejemplo, esa es una falla regional. ¿Hay mecanismos técnicos? Sí. Debiera ser extraordinaria por situaciones de obstaculización de justicia, es decir, son los aspectos técnicos, pero existen los mecanismos eficientes jurisdiccionales para que no se abuse de la prisión preventiva o existen mecanismos eficientes de revisión de medidas. Es decir, a veces para resolver eso hay que poner en una armonía el funcionamiento correcto del Poder Judicial, y los mecanismos administrativos de poder acceder a un recurso efectivo y que eso implique un efecto en la cantidad de personas que están detenidas, por ejemplo, Sí. esa es una. O algunos mecanismos de revisión cuando se ha cumplido ya con parte de la condena, entonces se requiere alguna reforma legal. Y algunos aspectos de reinserción o reincorporación social que están, o rehabilitación social, que están como sin alguna línea clara de poderlo lograr. Entonces, digamos, son desafíos que para resolverlos requiere una coordinación de diversas instituciones, incluso de distintos poderes, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, y de mecanismos y protocolos y procedimientos, que a eso es lo que la Comisión se dedica, a identificar esas fallas que pueden tener puntos de mejora y a emitir recomendaciones. Eh, Cuando se dan estos temas, muchas veces hay contextos que pueden generar una politización de un tema y que entre un tema más político que técnico. Y entonces, cuando entra un tema político y se aleja de lo técnico, eso es parte de lo que puede ir perdiendo confianza o generando que no se encuentren las soluciones. La comisión siempre debe buscar que el rigor técnico prevalezca, la imparcialidad prevalezca y el seguir pues los lineamientos que están bastante claros después de más de 65 años de existencia. Y en la discapacidad, porque mencionabas también que hay, te ha tocado el tema de la discapacidad, y eso me trae un poco mis recuerdos en algún momento cuando yo era joven que hacía tele. Obviamente nosotros hicimos un reportaje como para mostrar la poca movilidad que tienen los discapacitados en el transporte público, el poder accesar a edificios o instituciones públicas. Hay una serie de cosas que creo que las personas con discapacidad sufren.
y que pareciera que no se terminan de resolver. Suelen ser temas que a veces, y eso lo digo yo, surgen como pláticas de campaña o temas más electorales, pero seguramente hay un constante atropello muchas veces de derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso? Porque creo que ese es un tema que se ha ido quedando en el olvido y es sumamente importante. Sí, digamos, en las personas con discapacidad, parte de lo que se busca es que puedan, eh, digamos, interactuar con un cierto nivel de autonomía, que no sean excluidas, sino que puedan ir ejerciendo, pues, obviamente, algunos derechos a pesar de algunas limitaciones que puedan haber, encontrar los mecanismos para que puedan, pues, tener una Una actuación en la actividad sociedad, normal. normal en la sociedad. Años atrás, o sea, si nos vamos, Sí. era poder tener en algunos lugares más cerrados o institucionalizados, y entonces la visión en la que esto ha ido avanzando es una desinstitucionalización para una participación lo más cotidiano posible en la sociedad, acorde a la dignidad humana que tiene cada persona. Entonces, sobre esa línea se ha ido avanzando. La comisión emitió un informe temático específico sobre personas con discapacidad en la región. ¿Qué pasa con esos informes? Son grandes lineamientos que permiten a cualquier estado de la región que quiera impulsar una política pública en ese sentido, encontrar alguna guía, algún marco de referencia para poder dar unos primeros pasos en esa línea. Son otro de los instrumentos que la Comisión Yo utiliza. sé que el aspecto político es complejo, eliminarlo, pero me imagino que en discusiones como estas, que es protección de derechos humanos, la idea sería alejarse de esos temas políticos y ser más técnicos. Yo me imagino que habrá alguna forma de dialogar, alguna forma de decidir, pues habrán personas con distintos criterios, distintas formas de pensar, enfoques diferentes. ¿Cómo hace una comisión para alejarse, digamos, de repente de las raíces políticas de uno u otro Estado miembro o uno u otro Estado u otro comisionado para resolver una cosa que puede ser aplicable no importando el país? Es un tema, me imagino, de evaluación personal y sobre todo de ponerlo sobre la mesa siempre, que es un tema de solventar problemas de derechos humanos sin tintes políticos. ¿Se puede hacer esa separación por completo? Considero que sí se puede hacer esa separación por completo, pero uno de los aspectos que me ha tocado vivir en estos años es que entre más diversos puntos de vista hay en un pleno, es más enriquecedora la discusión. Es decir, se pueden encontrar alternativas siempre en la línea del respeto convencional, del respeto a las normas, pero escuchar otros puntos de vista, el poder comprender el fundamento o la razón de ser de un punto de vista distinto al Enriquece. que uno tiene, enriquece y también enriquece el debate y la argumentación. ¿Cuál es la manera de alejarse de los temas políticos? Pues es el respeto a las normas y reglamentos. Recordemos que pues existe una Convención Americana de Derechos Humanos, existen instrumentos debidamente escritos, entonces en la medida que uno va llevando la deliberación al análisis del alcance que tiene una determinada norma, ese camino técnico es el que va a permitir en un momento dado que la decisión pues tenga un parámetro objetivo y no de carácter político. Cuando eventualmente eso no está muy claro, podría ser más difícil. Entonces siempre se trata de buscar ese punto y puede haber que en una norma que hayan dos interpretaciones distintas. Claro. Aunque no esté clara, bueno, eso es parte del debate y si no hay consenso, pues se votará y 4 votos serán los que definirán en ese caso concreto cómo se aplica, ya sea una norma o algún estándar que haya emitido la propia comisión. Ahora, ¿cuáles pensarías que son esos grandes retos de regionales en materia de derechos humanos? Porque siendo tan diverso, pues ese pleno seguramente sonaría fácil ponerse de acuerdo en los grandes retos en materia de derechos humanos en lo regional, pero
puede que también no sea así. ¿Cuáles crees que son y cómo se define dentro del Pleno? ¿Es en conjunto que definen una postura a futuro sobre estas debieran de ser las líneas del próximo año, de los próximos años? ¿Cómo van platicando, sobre todo en las cosas nuevas que salen, que también pueden ser consideradas violación a derechos humanos? ¿Cómo van adaptándose y metiéndolo a la discusión? Creo que hay dos maneras de ver. Una manera general, digamos global del sistema, es que cada uno de los estados en su interacción con la comisión y con los instrumentos tiene diversas recomendaciones que ha recibido de distintas materias. Es decir, todos los países han tenido casos ante la comisión que tienen sus informes, que tienen recomendaciones. Todos los, pues una buena parte de los estados han tenido visitas de la comisión y tienen informes para recomendaciones específicas. Y esas recomendaciones no están totalmente cumplidas. O sea, uno de los grandes desafíos visto desde el punto de vista global es el cumplimiento de las distintas recomendaciones que la Comisión Interamericana a lo largo de su trabajo ha tenido con los estados, porque esa es una manera, no todos están en la misma situación, pueden haber fenómenos parecidos, pero en lo particular la interacción con el sistema hace que haya un universo de recomendaciones pendientes de cumplir para este estado, en diferentes materias, según fue su interacción con la comisión. Entonces creo que un desafío regional es el propio cumplimiento de las recomendaciones que los estados tienen y que ya recibieron de la comisión por haber interactuado en los diferentes instrumentos. Esa es una manera de verlo de una manera global. Luego pueden haber algunos aspectos temáticos generalizados, que no tienen que ver con recomendaciones, sino con realidad que es muy parecida. Uno, la situación carcelaria en la región, por ejemplo. Ese es un desafío regional. Todos tienen un enorme problema y es un tema temático específico. El uso proporcional de la fuerza. Cómo debe en un momento dado el Estado enfrentar diferentes fenómenos con los protocolos adecuados, utilizando el imperio y respeto de la ley, pero de acuerdo a los protocolos técnicos correctos. Ese es otro gran tema. Es decir, una manera de verlo es las recomendaciones pendientes que ya se tienen y luego algunos desafíos temáticos que son generalizados y sobre los cuales caso por caso habrá que coadyuvar si el Estado incluso lo pide, que es otra forma. La comisión brinda asistencia técnica si se lo pide el Estado, sea porque se cumple una recomendación, sea porque hay una asistencia técnica, sea porque hay una visita, cómo se puede ayudar. Sin perder el foco que comentaba, que la obligación es del Estado. La comisión solo ayuda, no suplanta, no tiene una interferencia indebida, sino de manera complementaria ayuda o según las reglas o cuando se lo soliciten una asistencia técnica muy puntual. ¿Y hay seguimiento de las recomendaciones que hay? Sí, hay un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones. Nosotros tenemos una unidad de mecanismo de seguimiento de recomendaciones. De hecho, hay un sistema que se llama el CIMORE Interamericano, que es un sistema donde se van alimentando las recomendaciones que la Comisión da. Y lo recomendable es que cada estado tenga su propio CIMORE nacional de sus recomendaciones. Entonces sí se da seguimiento y se da seguimiento para ver si hay algún avance parcial o total. No es una tarea fácil porque imaginarse esas recomendaciones son muchas de distintos instrumentos para distintos estados. Entonces ese es un desafío también de gestión para poder dar un seguimiento adecuado. Ahora que te escucho hablar, Estuardo, yo me remonto a la época donde, porque ambos somos abogados, me remonto a la época de jóvenes, donde uno decía, pues yo quiero ser abogado, ¿verdad? O sea, y en mi vida seguramente me plantearé tener una oficina grande o ser un abogado reconocido en la materia que de repente en la universidad era la que más nos llamaba la atención. Pero ¿alguna vez pensaste
que ibas a ocupar cargos tan importantes como estos. O sea, en tu mente, tal vez no cargos en específico como el que tenés ahorita, pero sí tu sueño era cumplir con logros como los que tenés ahora, o es algo que te ha sorprendido. O sea, personalmente, ¿cómo lo estás viviendo como profesional? Bueno, como profesional y como persona te diría, eh, soy una persona de mucha fe en Dios y también de un trabajo constante. Siempre me llamó la atención el área del derecho constitucional a la que pues me he dedicado acá en Guatemala y dentro de esa pues la protección de algunos derechos inherentes de la persona. Entonces he estado como trabajando constantemente en ello, en el tema de la protección a la vida, en la libertad, tanto en sus diferentes formas de emisión del pensamiento, de acción, de, digamos, esas libertades civiles han sido parte del trabajo y entonces yo te diría que ha sido pues una constancia en una temática la que pues ha ido llevándome en la carretera profesional, primero constitucional local y posteriormente con el voto de confianza de los estados de la OEA para estar en la comisión. Y decía que soy una persona muy creyente porque creo que sin duda alguna pues me ha acompañado esa fe en mi trabajo para que se vayan presentando pues los retos. Yo lo veo como parte de una insistencia y perseverancia. Porque cualquiera que estudie tu carrera dice, pues es un abogado reconocido, con éxito, ha sido catedrático, eh, ocupa cargos importantes, se ve que querés al país. Es una carrera que muchos pudieran soñar y no necesariamente la van a lograr. Es decir, y eso habla mucho de tu determinación, de tu estrategia, del empuje. eh, y seguramente verás años atrás la carrera de Derecho cuando estabas dando clases y decías, ahora yo también estoy de alguna manera formando a los alumnos y que seguramente hoy te van a ver y van a decir, wow, lo que ha logrado, lo que ha logrado Estuardo. Si pensaras en metas a futuro, te pregunto por la lectura que hice antes de entrevistarte, ¿es por lógica un paso consecuente la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿O ese no es necesariamente la seguidilla de alguien que está en la Comisión de Derechos Humanos? Porque entiendo que son cosas diferentes, se eligen de manera diferente, pero quien está en la comisión, digamos, su lógica sería, ¿quiero llegar ahora a la Corte o no necesariamente? No necesariamente han ocurrido, sí, algunos casos, pocos casos, no necesariamente el ser comisionado conlleva a la corte. Eh, yo tuve la oportunidad de compartir pleno de comisión con la comisionada Margaret May Macaulay de Jamaica. Ella había sido primero juez en la corte. Los periodos en la corte son un poco más largos, entonces no estoy mal si son de 6 u 8 años, pero ella estuvo 2 periodos en la corte y luego en la comisión. Hay un tema técnico importante y es que solo la comisión puede presentar casos a la corte. En este caso que yo conocí de primera mano porque fuimos compañeros de pleno, primero estuvo la excomisionada Macaulay en la corte como ex juez y luego va a la comisión. No había un tema que de la corte pudiera llegar a la comisión porque funciona a la inversa. Solo los informes que la comisión considere pueden ser planteados en la corte. Entonces, si uno está en la comisión y ha conocido un informe, algo que conoció en la comisión llega a la corte. Entonces, si alguien, ahorita no tengo en mente, alguien que haya estado primero en la comisión y luego en la corte, debe haber un espacio de tiempo para no conocer de los mismos casos que resolvió o conoció en la comisión. No puede ser algo inmediato porque tendría un conflicto en las agendas de conocer temas que conoció primero en la comisión. No es, digamos, normalmente el camino. Cuando reviso justamente este año, cumplí 25 años de ejercicio profesional
y creo que siempre han estado esta defensa de los derechos inherentes de la persona en mi carrera, sea en un foro o en otro, y yo me veo en la misma defensa y en la misma gestión de esos derechos. Amo mucho a mi país, efectivamente, como lo decís, y pues me veo acá en Guatemala de regreso, trabajando y aportando donde pueda aportar. Por ahí es ¿Dónde donde te me ves? veo. Ahorita es ¿cuánto tiempo en la presidencia? ¿Un año? Un año en la presidencia y como según las reglas uno puede ser reelecto una sola ocasión, estaría en mi penúltimo año, me quedarían 2 años, es decir, 2026 o 2027. Yo finalizaría mi mandato el 31 de diciembre de O sea, 2027. tu participación en la comisión terminaría. En el 31 de diciembre del año 2027 y la presidencia que estoy honrado de tener es de marzo del 2026 a marzo del Sé que es 2027. un poco arriesgado preguntarte esto, pero todos hacemos cosas en la vida por las cuales queremos que nos recuerden. Y dentro de estas etapas que bien mencionas de tu vida, seguramente va a haber algo en el pasaje de tu participación como comisionado que vos vas a querer dejar como legado. No necesariamente lo tienen que conocer todos, pero a lo interno vos sabrás, esto es lo que yo quisiera aportarle a la comisión, que me va a dejar a mí tranquilo con esas funciones, que me va a hacer crecer como persona. No sé si llamarle madurez en el control de los temas de derechos humanos y sobre todo pues en mi ejercer futuro en la carrera que tanto querés. ¿Qué te gustaría sacarle, digamos, de lección a esta participación, esta gran participación y sobre todo esta gran posibilidad que has tenido pasando por la comisión? Bueno, yo me siento ya afortunado de una buena manera. En la comisión he podido ser segundo vicepresidente, he podido ser primer vicepresidente, ahora tengo el honor de ser presidente. He tenido una relatoría temática muy importante como la de personas privadas de libertad, combate a la tortura, ya por casi 7 años. Me han brindado la confianza para ser relator de los países más importantes de la región, como Estados Unidos. Es decir, he tenido afortunadamente la oportunidad de tener experiencias en diferentes ámbitos, jurisdicciones. Es decir, siento que el aportar a la comisión me ha traído pues de vuelta todo este enriquecimiento. Y así que yo te diría que lo que yo quisiera es poder en su momento utilizar esto que se ha aprendido uno para poder compartir en la cátedra que tuve que por falta de tiempo dejar. Me gustaría poder regresar a la cátedra y acá en Guatemala poder aplicar y contribuir de espacios ya sea académicos u otros que se presenten. Pero y que quisiera pues donde esté ser alguien que aporta, que debate técnicamente, que aunque no estemos de acuerdo, siempre van a ver que mis posiciones tienen una base técnica y en algunas será compartida, en otras no, pero algo que me han comentado mis propios colegas y algunos otros miembros de los estados es, conmigo se puede platicar de los temas más complejos de la manera como estamos conversando acá, porque uno aprende a escuchar, uno aprende a preguntar, a indagar en saber cuál es la preocupación, pero también a proponer, y si se mantiene ese rigor técnico y poder platicar en esa ruta, se encuentran soluciones. Entonces, eso es parte de lo que uno va aprendiendo y pues con todo el deseo de aportar un poco más a nuestra querida Guatemala. Pues yo te lo agradezco mucho, Estuardo. Nuevamente te felicito. Yo creo que es un gran logro. Como abogado creo que has marcado un antes y un después, como también lo hizo hace 23 años la licenciada eh, Marta Yolanda Aguirre, ¿no? Marta Altolaguirre. Marta Altolaguirre. Buena gente, me cae muy bien. O sea, creo que esto es de refrendarlo, de recordarlo, de sacarle jugo. O sea, además vamos a tener sesiones en Guatemala sobre el tema de derechos humanos. Creo que para el país es un tema de reconocer. Te deseo todos los éxitos. Ojalá que al final de cuentas
cumplas con esos sueños en un puesto tan importante, que es por velar de los derechos inherentes a la persona, sobre todo que están en todas las normas principales de nuestros países y que algunos sí son violados constantemente. Ojalá con el pasar de tu periodo presidencial ocurran cosas diferentes, no porque hayan pasado cosas buenas o malas, sino porque al contrario, esas metas que se hayan fijado sean motivo de discusión en un futuro sobre grandes avances en la misma comisión. Así que muy agradecido porque hayas venido y te deseo toda la suerte. Muchas gracias, muy amable, un honor. Y estamos de vuelta con la tercera temporada del Confesionario con Veneno. No se la pierda, usted sabe que la puede ver en YouTube, la puede ver en Spotify, ahí están todas mis redes sociales. Aquí no viene cualquier persona, pero sobre todo el contenido, el diálogo y la plática tampoco son cualquier cosa. ¿Ok? Lo dejo por ahí, síganme si quiere y si no, no hay ningún problema.